La sepsis es una grave complicación del proceso inflamatorio desencadenada por infecciones bacterianas graves, que puede culminar en choque, inmunodeficiencia y la muerte. ¿Qué es la sepsis? Es una respuesta sistémica a una infección grave que conduce a un proceso inflamatorio exagerado que se acompaña de la hipertermia, de la taquicardia, taquipnea, leucocitosis, alteraciones de los sistemas de coagulación, fibrinólisis y en las etapas más avanzadas, apoptosis de linfocitos y generación de inmunodeficiencia. El síndrome séptico es responsable del 10% de los ingresos a unidades de cuidados intensivos y tiene una mortalidad del 40%. Mutaciones en algunos de los receptores tipo TOL, especialmente el TLR4, generan una predisposición genética al desarrollo de sepsis. Ahora, recordemos que los receptores tipo TOL, al hacer contacto con los patrones moleculares asociados a patógenos, inician vías de señalización responsables de la activación de células. Si el agente agresor que desencadena el proceso inflamatorio es un microorganismo que no puede ser controlado por la fagocitosis, su presencia dentro de los tejidos repercutirá en la reacción inflamatoria que se acompaña a la formación de granulomas. Este proceso es una neogénesis de estructura similar a un ganglio linfático, genera un acúmulo de macrófagos y una corona de células gigantes multinucleadas que suele tener de entre 40 a 60 micras de diámetro, con más o menos 15 o más núcleos. De hecho, no se sabe si estas se forman por división incompleta de un macrófago o por fusión de varias de estas. Estas células gigantes están rodeadas especialmente de CD4 y a la vez en el interior del granuloma se forman neovasos con epitelio cuboide, a través de los cuales se hace el tráfico de los linfocitos. Se llegan a conocer dos tipos de células gigantes, las de Langhans. Estas se pueden hacer evidentes con mayor frecuencia cuando hay infecciones como la tuberculosis, el sífilis, la linfogranuloma venéreo y la fiebre por arañazo de gato. En cambio, las de cuerpo extraño son otro tipo de células gigantes que se suelen evidenciar en la sarcoidosis y en las afecciones en las cuales no es posible identificar el agente etiológico. Los linfocitos supresores al entrar al granuloma liberan las distintas citoquinas que mantienen el proceso de inflamación en un intento del organismo por destruir o aislar el agente agresor. Ya en la formación de granulomas hay una fase inicial de respuesta Th1, seguida de una Th2 y una producción local de interleuquina 13 que propicia el desarrollo de fibrosis al promover la multiplicación de fibroblastos y así la producción del colágeno. Esta reacción puede llegar a tener la magnitud de que se puede convertir en un factor nocivo para el organismo. Así, por ejemplo, es frecuente que en los procesos de cicatrización de la histoplasmosis, que esta es una afección micótica pulmonar, se produzca una fibrosis tan intensa que comprima la vena cava, produzca estenosis del esófago y pericarditis constrictiva. También dentro de estos procesos de inflamación crónica se llega a perpetuar la liberación de las quininas mediadoras de la inflamación que se han nombrado anteriormente y se produce igualmente una degranulación externa de los polimorfonucleares que a su vez genera la liberación de enzimas que dañan los tejidos adyacentes. Algunos resultados experimentales recientes también sugieren que en la tuberculosis, conocida con las siglas TB, el desarrollo de los granulomas podría ser un mecanismo de defensa de la micobacteria y no como tal del hospedero. La micobacteria induciría en este caso la formación de granulomas para asegurarse una buena disponibilidad de macrófagos. Los procesos inflamatorios crónicos son, en parte, responsables del desarrollo de la diabetes tipo 2 y de afecciones autoinmunes y metabólicas. Estos procesos se pueden detectar por la presencia de marcadores como la elevación de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral o de proteína C reactiva.
La inactividad física refuerza estos procesos porque el tejido adiposo se ve infiltrado por células proinflamatorias como linfocitos T activados, macrófagos tipo 1, macrófagos activados clásicamente, que liberan adipoquininas, moléculas encargadas de incrementar la resistencia a la insulina y propiciar el desarrollo de arteriosclerosis y de afecciones neurodegenerativas. Con la obesidad, el incremento del tejido adiposo se acompaña de un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral, leptina, proteína 4 ligadora de retinol, lipocalina 2, interleuquina 6, interleuquina 18, ligando 2 de quimiosina, la quimiosina 5 del motivo CXC. La inmunopatología. En las figuras se puede observar el desarrollo de la sepsis, que comprende las siguientes etapas. La primera, su inicio se debe a una infección bacteriana masiva o resistente a los antibióticos. La segunda, la generación de un proceso inflamatorio grave. La tercera, el incremento exagerado de la activación del sistema del complemento con producción masiva de anafilotoxina C5A, exceso que induce a una inmunoparálisis de los polimorfonucleares, lo que dificulta una adecuada defensa contra el patógeno responsable de la infección. La cuarta, la producción exagerada de citoquinas proinflamatorias por activación de los macrófagos. La quinta, incremento de la producción del factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 por efecto de las endotoxinas de los microorganismos responsables, que además actúan como superantígenos. La sexta, el daño del endotelio, que propicia el desarrollo de una coagulopatía intravascular. La séptima, la activación de caspasas, lo que acelera los mecanismos de apoptosis de los linfocitos T responsables de la generación de un estado de inmunodeficiencia. La octava, el incremento de la permeabilidad vascular con salida de líquidos hacia los tejidos, que puede conducir a hipotensión y choque, que puede ser mortal. La novena, el acúmulo en los pulmones de los polimorfonucleares atraídos por las moléculas de C5A, con estrechamiento de la luz de los capilares y alteración del intercambio gaseoso, el mecanismo que genera daño y alteración de otros órganos como el corazón, el riñón y las glándulas suprarrenales. La décima, el incremento de la apoptosis de las células del epitelio intestinal, lo que afecta la integridad de esa barrera y permite la entrada de patógenos. La inmunosupresión, que suele presentarse en la sepsis, se debe a la depresión de linfocitos T y B por apoptosis, a difusión de macrófagos y de CCs, que acarrean una defectuosa presentación de antígenos a los linfocitos T, expresión de receptores antiinmunes y sus ligandos, y factores que interfieren con un adecuado manejo de bacterias comensales como Pseudomonas, Klebsiella y Escherichia coli, y no de comensales como Staphylococcus aureus y hongos como Candida y Aspergillus. Periódicamente se han desarrollado fármacos que parecen promisorios para el tratamiento de la sepsis, pero la mayoría han sido retirados del mercado por ineficaces. En la sepsis, la hiperrespuesta del huésped es la causante de la enfermedad. Esta paradoja ha obligado a una reevaluación de los esquemas de manejo terapéutico de la afección. Es necesario controlar el proceso de inflamación en la fase inicial, evitar el desarrollo de la etapa procoagulante responsable de la coagulopatía y controlar la generación de la inmunodeficiencia. Un anticoagulante recombinante, la proteína C activada, constituye el primer medicamento que ha dado resultados satisfactorios en el tratamiento del choque séptico. Esta proteína inactiva los factores 5A y 8A de la cascada de coagulación, con lo que se evita la formación de trombina, que es un activador de las plaquetas y de los mastocitos. Cumple, por lo tanto, la doble función de anticoagulante. Otra medida terapéutica importante es el control adecuado de la hiperglucemia que se presenta en los estados sépticos. Recordemos que esta interfiere con la fagocitosis y, por lo tanto, su control mejora este aspecto de la inmunosupresión. La administración de interferón gamma en la fase de inmunosupresión activa a los macrófagos y restablece su actividad antibacteriana.